Pues es un placer una vez más, ¿verdad? Como ha empezado diciendo nuestro hermano Jimmy, de poder congregarnos lo que son la Iglesia Unida de la provincia de Cádiz, y cada vez que estamos pues unidos, ¿verdad? Los hermanos del Señor, la familia del Señor, pues de gozarnos y de ver, ¿no?, lo que nosotros vamos a ver hoy, cómo la Iglesia Unida, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, muchas analogías se encuentran, ¿verdad?, en la palabra, y nosotros pues vamos a ver eso. Y vamos a entrar en la palabra del Señor, si me acompañan, a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, para que vayáis buscando desde el versículo 14 y 15. Primera epístola a Timoteo, capítulo 14, dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pues así, el título del sermón, para el título no es que haya tenido que hacer un máster, ¿no? El título del sermón, pues lo he titulado La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pues nosotros podemos ver, ¿no? Yo desde hoy aquí, pues yo veo a mi hermano Francisco, a Julio y a Jimmy, y yo sería el que quisiera estar ahí sentado escuchándolo a ellos. Pero sabemos, ¿no? Sabemos que el Señor pues, ha puesto su iglesia, ha puesto a miembros, y cada miembro en particular, ¿verdad?, en el cuerpo. Y eso mismo vamos a ver qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, porque nosotros vemos en el capítulo 3, en esta epístola, primeramente en el capítulo 3 nosotros vemos cómo el apóstol Pablo le refiere dos requisitos: un requisito para el obispado, para el pastor, para el anciano, y lo que son los requisitos de los diáconos, ¿verdad? El apóstol Pablo pues, estaba preocupado de decirle a Timoteo cómo debía de instruirse en la casa de Dios. ¿Qué la casa de Dios qué es? Iglesia y baluarte de la verdad. Nosotros vemos desde siempre, ¿no?, como ha dicho incluso al principio Jimmy, por la iglesia, ¿verdad?, cuando aparece la palabra iglesia por primera vez en las Escrituras, una palabra que no había sido utilizada, ¿no?, anteriormente, pero esa reunión en lo cual nosotros, por ejemplo, mucho antes de ser cristianos, cuando nos invitaban a una iglesia, mucho que es lo que nosotros nos encontrábamos, un grupo de personas, como nosotros podemos ver aquí, un grupo de personas sentadas, un grupo de personas mirando, cuando hay un predicador, alabando en adoración. Pero ¿qué representa, verdad? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es realmente lo que nosotros venimos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros antes de ser cristianos veníamos y teníamos una visión totalmente diferente a lo que ahora nosotros nos podemos encontrar? Pero nosotros vemos realmente, si echamos la mirada al principio de la creación, nosotros encontramos primeramente que Dios, cuando crea al hombre, crea a Adán, pone a Adán en el huerto del Edén como su representante. Dios en sí mismo no decide de que él sea el representante de la humanidad en la tierra, sino que pone a Adán como su representante, y como se ponían antiguamente, o incluso hoy se suele poner menos, unas estatuas, sobre todo en la época de Roma, se solían poner una estatua para cuando vinieran a visitar Roma, vieran una estatua del César y dijeran: esto representa al César. Todo esto es del César y a partir de este territorio en adelante representa a Roma. Pero ¿qué es lo que pasa? Como nosotros sabemos que Adán pierde la imagen y semejanza, ¿verdad? Se distorsiona, no que la pierde del todo, pero que sí distorsiona la imagen de Dios al caer en el huerto del Edén, al comer del fruto prohibido. Nosotros vemos desde el principio también que Dios decide, ¿verdad?, no deja a la humanidad caída, sino que ahora pasa de Adán y escoge a un pueblo como todos nosotros conocemos, llamado Israel.
Y así lo escoge desde Abraham, hace una nación grande, empieza a ser bendecida, empieza a crecer, pero la nación de Israel vuelve a caer y la nación de Israel tampoco refleja lo que es la imagen, no representa quién es Dios, ¿verdad? Nosotros vemos y sabemos, ¿no? Y conocemos ya, para no quedarnos mucho en este tema, que Cristo nunca fue el plan B de Dios y Israel el plan A, que Israel cayó y Dios decidió al caer Israel que viniera el Señor Jesucristo a morir por pecadores porque Israel falló. Sino que realmente el gran propósito de Dios siempre había sido que el representante de Dios en la tierra fuera nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. ¿Verdad? El Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, redime un pueblo solo por gracia, por medio de la fe, en su justicia, la cual únicamente por el agrado del Señor Jesucristo, por el agrado, por su obra, hasta la muerte de cruz, únicamente por eso el Señor crea la iglesia. No por nada que viera desde antes de la fundación de nosotros, no porque impulsara algo en nosotros. Sabemos que Dios es inmutable, Dios no cambia según las circunstancias, sino que Dios, por medio de su Hijo y por medio de la sangre de Cristo, crea una iglesia para sí mismo. Nosotros vemos que dice, ¿no?, en Cristo, en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen de Dios en la tierra. Cristo mismo es la imagen. Pero nosotros vemos y sabemos que ahora Cristo asciende, Cristo está a la derecha del Padre, pero ahora deja esa responsabilidad, esa imagen, esa representación a la iglesia, a cada uno de los que nosotros estamos aquí. Como si dice ahora, Efesios dice, ¿para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Como un cuerpo, sabemos que no puede separarse de su cabeza, ¿verdad? Pues así la iglesia no se puede separar de Cristo. Ahora, lo fuerte para nosotros es decir que ahora la iglesia es la imagen de Dios. La imagen del Dios vivo, ahora aquí en la tierra, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. No podemos coger y decir, y yo ver a una persona de aquí y dice, ay, mira, viene mi hermano Francisco, pero se ha dejado el cuerpo en la casa. Tu cuerpo cuando llega, hermano, ¿verdad? Eso es una cosa que nosotros no podemos ver. Y como sabemos, ¿no?, y el texto que ha leído el hermano Jimmy, cuando dice, y cuando Cristo le dice a Pedro, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? ¿Qué es lo que está hablando aquí Jesús? Fue el primer papa, sobre él edificó. Pedro está hablando del primer papa, ni mucho menos. ¿De qué está hablando aquí el Señor? De una confesión mutua. El Señor está hablando en este momento que Pedro está reconociendo como iglesia que tú eres el Señor, y el Señor está diciendo, y tú eres mi hijo, y tú perteneces a mi reino. Sobre la confesión mutua de uno a otro, dice que el Señor sobre este fundamento edificaría su iglesia. Por eso nosotros vemos, ¿no?, en el título que nosotros estamos viendo, la iglesia y columna, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia en la cual el Señor funda, el Señor redime con su sangre. Ahora dice que nosotros, que somos la imagen de Dios en la tierra, nosotros somos columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. La columna y baluarte, sabéis, esos son los muros que ponían en los reinos, y cuando iban a invadir un reino, esas columnas y esos muros no permitían que otros reinos invadieran. Las columnas y baluarte protegían a los niños, protegían a la familia, protegían al sistema económico, protegían al sistema de cada uno que vivía, y no permitía que entraran en el reino. Y venían reinos, por ejemplo, a Roma, a Babilonia, y esas baluartes, esas columnas, no podían dejar que entraran dentro. Pues eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo, que ahora en la iglesia, cada uno de nosotros somos columna
y baluarte. Somos la fortaleza de la verdad, de la verdad. Pues nosotros, como iglesia, ahora sabemos, ¿no?, que cuando el Señor no nos salva, no es algo que nosotros cojamos y en el momento que naces de nuevo, pues te vas para el cielo y empiezas ya a vivir por la eternidad. Eso podría hacerlo el Señor, ¿verdad? Eso en su infinito pensamiento hubiese dicho, oye, conforme a 10 que salvo, 5 me lo llevo al cielo y 5 lo dejo aquí. Pero realmente, ¿por qué nos salva el Señor? ¿Por qué nosotros estamos aquí en la tierra y naces de nuevo? Y hay personas que han nacido de nuevo cuando eran niños con 13, 14, 15 años y mueren con 80 años. Y es para decir, Señor, ¿por qué no te lo llevaste si tú lo salvaste? Porque el Señor tiene un propósito con su iglesia. Tiene un propósito en este mundo. Entonces nosotros vamos a ver 3 peligros que abundan a la iglesia, 3 peligros, en los cuales la iglesia, como así le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Sobre todo nosotros, viendo, ¿no?, el primer peligro, que nosotros nos encontramos pues en esta sociedad, el mundo donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos ahora en una época que se quiere matar la verdad, literalmente se quiere matar esta verdad. El hombre se siente bien cuando vive envuelto en algo que no es la verdad, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y esto nosotros lo podemos ver desde el huerto del Edén. En la misma creación hemos podido observar todo esto. Si Dios le dice al hombre, Adán, de cierto moriré, la serpiente le dice, no moriré. Para nada. ¿Quién ha dicho eso? Si Dios dice, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, la serpiente dice, si comeréis, ciertamente seréis como Dios. ¿Verdad? Si la palabra dice, Dios ha dicho, la serpiente dice, aunque Dios ha dicho. ¿Verdad? Y nosotros, esto es lo que siempre nosotros hemos visto desde el principio de la creación. Hoy nada ha cambiado. No hay evolución. No hay evolución. Nosotros seguimos viviendo bajo la serpiente y bajo alguien que quiere escuchar la serpiente. Bajo alguien que quiere hacer caso a la serpiente y alguien te quiere enseñar eso. Por eso nosotros somos columna y baluarte defendiendo la verdad a toda costa, porque nosotros como iglesia somos la imagen del Dios vivo y ahí fuera nunca van a leer una Biblia, te van a leer a ti, van a leer a la iglesia. Y esto es lo que ha llevado la muerte de la verdad. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que nosotros estamos viviendo y viendo en la sociedad? Se legaliza el pecado y se discrimina la verdad. Todo el pecado vale, todo se legaliza, nosotros vamos y vemos gobiernos que van saliendo nuevos, reinos que van saliendo, pero lo que se legaliza es el pecado. Y cuidado, si pides algo de verdad, te van a discriminar. Te van a discriminar porque eres la iglesia de Cristo. Pero en Isaías dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así que nosotros vemos una sociedad guiada por el mero emocionalismo y donde sobre todo, ¿no?, nosotros podemos encontrar que algo muy común, que mientras hay amor, todo vale. Mientras hay amor, todo vale. Nosotros incluso vemos, ¿no?, y encontramos en la sociedad, en el mundo donde nosotros vivimos día a día, la palabra del diablo, por así decirlo, con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho, no mataréis. Vamos a matar a vuestros hijos desde el vientre de vuestras madres. Allí vamos a empezar nosotros la matanza, dice el mundo. Con que Dios ha dicho, y el diseño original es marido y mujer. Pues el homosexualismo, para que se una hombre y hombre y mujer. Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho que la mujer debe sujetarse. No, vayamos al feminismo y la mujer haga una revolución y esté en contra de todo lo que dice la palabra del Señor. Con que Dios ha dicho que el marido ha de amar a su esposa. El marido tomará autoridad y abusará de su autoridad sobre su esposa. Con que el Señor ha dicho, sometese a vuestros pastores. Pues yo abusaré de mi pastor y me meteré con mi pastor. Con que Dios ha dicho, el pastor debe apacentar la grey, lavándole los pies. Hoy se ven las personas lavándole los pies al pastor, ¿verdad? Y nosotros nos encontramos eso, un mundo al revés, un mundo que no tiene nada que ver con la palabra del Señor,
Y sobre todo, en el mejor de los casos, en la mejor de las ocasiones, pueden decir, Dios acepta estas cosas porque Dios es amor. Y como es amor, y como Dios es amor, pues todo vale. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que yo me acuerdo un dicho que se decía hace mucho que decía, no es lo mismo una pelota vieja que una vieja pelota, ¿verdad? Pues no es lo mismo que Dios sea amor, que el amor sea Dios. El problema es que se ha endiosado el amor, y ahora todo lo que se llame amor, todo vale. Ahora resulta que el amor es Dios por encima de Dios. Y si es amor, está por encima de Dios. Voy a poner un ejemplo. Si yo os digo ahora mismo, hermano, yo amo a mi esposa. Hoy me gana punto, por decirlo. Yo amo a mi esposa. Pero sí, ¿qué pasa que si yo digo ahora mismo y digo, hermano, amo a mi esposa y amo también profundamente a otra mujer? Yo puedo decir, es amor, todo vale, ¿verdad? Todo vale porque es amor, no es bonito el amor, pero nosotros vemos que realmente es algo que cuando se cambia lo que Dios ha revelado en su palabra y ponemos el amor por encima de su palabra, es algo que nosotros estamos endiosando a algo que no es Dios, que Dios no nos ha revelado. Por eso nosotros vemos que la iglesia no es nada menos. Es una luz muy pequeña en medio de una gran oscuridad. Nosotros nos vamos a encontrar con estos problemas cuando decidamos defender la verdad, pero así Dios lo ha escogido. Dios ha escogido a un pueblo para que sea la palabra de Dios en medio de una generación perversa. Lo voy a repetir. Dios ha escogido a la iglesia para ser la palabra de Dios en medio de una generación perversa. Y esto no es nada menos porque, como así dice Pablo en Efesios, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, una vez más. Nosotros vemos y dice que Dios muestra quién es Él por medio de la iglesia, desde los principados y potestades. Los ángeles aprenden en cada momento de la iglesia de quién es Dios, cuanto más incrédulos que están atentos a ver cuando nosotros fallamos, a ver cuando hipócrita es la iglesia y a ver cuando nosotros denunciamos la verdad. Por eso cuando decimos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, somos tú y yo que por medio del Evangelio estamos proclamando la verdad. Por medio del Evangelio, el Señor donde se ha revelado y ha dejado ese legado a ti y a mí, para que ahí fuera, dentro de una sociedad perversa, perdida, sin Dios, conozca quién es Dios. No para que nos conozca a nosotros. Da igual si con la sabiduría que quiera ir, con la estrategia que quiera ir, Dios se ha revelado en el glorioso Evangelio para que vea toda la humanidad, creyentes e incrédulos, quién es Él. ¿Quién es Él? Y por eso nosotros vemos, ¿no?, que a través de esto cómo se ha humanizado y cómo ha llegado este mundo a la iglesia. Hoy por eso muchos viven diciendo, ¿no?, en la iglesia y preguntando, ¿te has sentido bien hoy en la iglesia? Son preguntas, ¿no?, que se hacen. Si eres feliz es lo importante, da igual lo que se haya predicado en la iglesia, da igual lo que esté pensando tu pastor, da igual cómo esté tu vida, da igual cómo se ha convertido, eres feliz, todo vale, absolutamente todo vale. Por eso hay y se han contratado hoy y se han sustituido a muchos pastores por sermones de monólogos, y Spurgeon dijo, va a llegar un día que los payasos están predicando, y ese día ya ha llegado. Iglesia, ese día ya ha llegado, porque hoy se han intercambiado monólogos, estrategias, bailes, macroconciertos para agradar al mundo, y en vez de afectar la iglesia al mundo, resulta que el mundo está afectando a la iglesia. La iglesia no solo no llega al mundo, sino que el mundo está entrando en la iglesia y está haciendo referencia de todas estas cosas. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere el mundo? Y eso vamos a hacer nosotros en la iglesia. Muchos dicen hoy, oh hermano, pastores, desde el púlpito, has entrado hoy aquí triste y yo no quiero que te vayas triste, yo quiero que te vayas contento. Y yo te digo desde aquí, desde el púlpito, desde hoy, desde San Fernando, si tú has entrado triste, pero estás sin Cristo, tú eres un miserable y te vas de camino al infierno feliz, contento y rico, como sea, pero eres un pobre.
Si tú estás sin Cristo, da igual cómo tú entres a una iglesia. Si tú estás sin Cristo, vas de camino al infierno. Y eso no te lo va a arreglar ni un monólogo, ni un baile, ni nada que te agrade. Por eso nosotros vemos eso mismo, ¿no? Que la iglesia no está fluyendo en el mundo, si nosotros estamos viendo que muchas iglesias están siendo influidas por el mundo. Y esto sobre todo viene de una mala interpretación de 1 Corintios capítulo 9, versículo 20, cuando el apóstol Pablo dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. ¡Guau! Ahí tengo la puerta. Si vivimos en una sociedad donde hay muchas discotecas, como dice Pablo, me voy a hacer judío para ganar a los judíos, lo que voy a hacer, voy a llenar la iglesia de luces, voy a llenar todo para agradar al mundo y para que vengan. Y eso es lo que mucho entienden. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es totalmente diferente. Está diciendo el apóstol Pablo: me voy a hacer judío para ganarme a los judíos. Es como decir, si a mi hermano le es ocasión de caer algo que es lícito pero no conviene, voy a dejar de hacerlo para ganar a ese hermano. No es hacer cosas, es dejar de hacer, es dejar de hacer lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso nosotros vemos, y en este mundo moral, ¿no?, que todo está permitido, sobre todo lo que se intenta, ¿no?, y lo que el mundo está intentando empujar a la iglesia, es que si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido. Si matamos a Dios, no hay régimen moral que nos diga qué es lo que está bien y lo que está mal. Y por eso el gran problema de las personas no es que no crean en Dios. Los demonios creen en Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos que los demonios creen en Dios, como dice Santiago. No le conviene creer en Dios, y ese es el gran problema. Y nosotros vemos, y esto a modo de ilustración, si por ejemplo, ¿no?, cuando ahora se está metiendo en esta sociedad, no existe el bien ni el mal, todo el relativismo, ¿verdad? El relativismo famoso donde dice que nada es cierto, y tú le dices a una persona: ¿es verdad que el relativismo es cierto? Sí, estoy seguro de ello, ¿verdad? Es una contradicción en sí mismo. Pero nosotros, por ejemplo, vemos una persona que está en el banco, en la cola del banco, y lleva una hora esperando para ser atendido, pero entra por la puerta una persona, se le cuela y se pone delante. Y dice: oye, ¿qué haces? Eso no está bien lo que ha hecho. Pero ¿quién te dice a ti que no está hecho bien o mal? Entonces, nosotros vemos que en un mundo caído, sí roban al cristiano el régimen moral cuando le conviene, ¿verdad? Ahí sí, cuando le conviene. Pero nosotros vemos que esto sobre todo viene del agrado al hombre y no al agrado a lo que Dios demanda en su palabra. Y yo, antes de continuar, no quiero pasar por algo que ha estado resonando estas semanas atrás. En el mundo evangélico, donde habré escuchado mucho por redes sociales, donde hace unos días un supuesto pastor, y yo me he encargado de ponerlo aquí, lo puedo enseñar, un supuesto pastor entre comillas, por llamarlo de alguna manera, publicaba hace unos días un libro llamado Solo Jesús, un Jesús marica puede salvar. El que sea bíblico ya de por sí creo que se tiene que estar tapando los oídos. Pero es así, se llama Reflexiones Cristianas en Clave B. El autor se llama Carlos Osman y la editorial Librería Proyecto de Lobos de Málaga. No queda otra cosa decir que y denunciar estas aberraciones. Nosotros desde aquí, desde Cádiz, nosotros denunciar a alguien que ha querido decir y poner que Jesús tenía que ser gay para salvar al pecador. Nada tan aberrante, y una mente muerta en delitos y pecados se puede inventar una cosa como esta. No solo decir que el homosexualismo es cristiano, sino ya malinterpretar, blasfemar en nombre de Cristo y decir que Jesús fue gay para salvar a la humanidad. Pero ¿qué payaso puede creer esto? ¿Quién puede creer esto? Jesús marica solo puede salvar. Pero lamentablemente esto no es algo que haya entrado del mundo, sino que ha nacido desde adentro de la iglesia, desde dentro de vosotros. Desde cada uno de nosotros dijo el Señor que nacerían los lobos rapaces, y ha nacido de la iglesia ahí. Y nosotros denunciamos en esta parte esta aberración, diciendo que ni librería Lobo puede ser cristiana, ni este supuesto pastor es cristiano. Nosotros tenemos la obligación bíblica de denunciar a los falsos maestros con nombre
con nombre y apellido. Y mientras nosotros estemos aquí, y la iglesia, que es verdad, que es columna y baluarte de la verdad, nosotros en un mundo perverso no nos callarán, porque las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Gloria a Dios. Nunca jamás, porque así el Señor lo ha prometido. Pasará el pecado, pasará todo, pero la palabra del Dios vivo permanecerá para siempre. Y la sociedad ni nadie a la iglesia del Señor callará la boca, porque proclamaremos las verdades del Señor que ha dejado reveladas en sus santas escrituras, porque predicamos delante y de parte de Dios. Predicamos para Él y para que el mundo, un mundo caído, conozca la verdad. No nos callarán, hermanos, no nos callarán a la iglesia del Señor. Por eso nosotros, y sobre todo, ¿no? Parece que muchas veces dicen, es que la iglesia soy muy homofóbico, porque siempre están los homosexuales. La iglesia denuncia cualquier cosa que la sociedad o una iglesia enferma o una no iglesia que se haga llamar iglesia, llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nosotros sabemos que el homosexualismo, la fornicación, cualquier pecado que nosotros cometemos no es el mayor pecado. El mayor pecado es rechazar a Cristo en incredulidad. Ese es el mayor pecado que puede tener. Pero si alguien sale a la luz diciendo que eso es bueno, nosotros vamos a proclamar la verdad del Señor. Pero nosotros, hermanos, alabamos a Dios, porque Dios se ha reservado a hombres fieles a la palabra de Dios, que no han doblado sus rodillas sobre los baales de este tiempo. El Señor se ha reservado a muchos que no han doblado sus rodillas ante los baales. Como dice el apóstol Pablo, pues no son como muchos que me entran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La iglesia, hermanos, se edifica con hombres fieles apegados a la fidelidad de la palabra del Señor. Lo voy a repetir. La iglesia, nuestra iglesia, la columna y baluarte de la verdad, se edifica con hombres fieles apegados a la fidelidad de la palabra de Dios. Por eso dice en el Sermón del Monte, dice que no seremos bienaventurados cuando llenemos la iglesia de personas o bienaventurados cuando agrade a la sociedad, sino que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Hermano, si perdéis un amigo a causa de Cristo, lo tenéis todo. Pero si perdéis a Cristo a causa de un hermano, de un amigo, no tenéis nada. Si perdéis un trabajo a causa de Cristo, lo tenéis todo. Si perdéis a Cristo a causa de un trabajo, no tenéis nada. Bienaventurados, como dice el Sermón del Monte, los que son perseguidos a causa de su justicia. Bienaventurados, hermano. Cuando seáis perseguidos a causa de una sociedad, por vuestros familiares, por vuestros amigos, en el trabajo, bienaventurados porque vuestro galardón es grande, hermano. Bienaventurados sois por el Señor. Así, esto nos lleva al segundo peligro. Y este va a sorprender más que ver, la membresía. La misma membresía del Señor. Nosotros podemos saber por las Escrituras que toda iglesia se edifica desde la palabra del Señor, como así dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros vemos que el Señor, la iglesia se edifica sobre la palabra del Señor, porque la palabra del Señor se ha edificado, se ha revelado por medio de apóstoles y profetas y como un cimiento, ahí es donde crece como una columna la iglesia. Entonces, nosotros vemos y preguntamos, ¿no? Por tanto, ¿cómo resiste la iglesia ante las tales acechanzas que tiene preparado el mundo? Pues, hermanos, anclados, sostenidos como una columna en la palabra del Señor. Nosotros podemos ver, ¿no? El mundo tiene su filosofía, nosotros tenemos la sabiduría escrita. El mundo tiene sus pensamientos, nosotros tenemos la mente de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios. El mundo tiene sus afanes, nosotros tenemos a nuestro descanso. No olvidándonos, hermanos, y eso sí, que nosotros salimos de ahí también. Salimos de ahí.
Si nosotros no tenemos en cuenta todo lo que hemos hablado, pero nosotros nos enaltecemos pensando que somos superiores a los que están ahí fuera, no hemos entendido el Evangelio. Nosotros fuimos rescatados. Es más, la palabra dice que lo necio de este mundo escogió Dios. Aquí está lo necio de este mundo. Nosotros, la iglesia, empezando desde aquí, el primero, hasta el último. Dice que lo necio de este mundo, escogió Dios, ahora sí. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, ¿no? Realmente los incrédulos leen cristianos en la iglesia. Esos incrédulos, en lo cual, si nosotros llegamos como superiores en una evangelización, en un trato personal del día a día, en el trabajo, con nuestra familia, haciéndole entender que el Señor nos ha salvado por algo que hay en nosotros, pues realmente ellos no van a entender en plenitud el Evangelio, ¿verdad? Cuando ellos llegan a una iglesia, vienen aquí y dicen, ¡wow! Estoy viendo gente santa. ¿Cuántas veces habéis escuchado? Yo cuando deje de fumar, deje de beber, deje, iré a la iglesia. Lo he escuchado muchas veces, ¿no? Ay, sí, es verdad. ¿Y por qué? Porque esa persona está viendo. Y si tú eres el que está hablando con esa persona, probablemente le estás haciendo ver el Evangelio de una manera muy diferente, donde tú estás aquí arriba, él está aquí abajo, está diciendo, cuando seas como yo, te viene a la iglesia. Y eso es una manera, ¿verdad?, donde muchos lo ven transversal. Pero, viendo más cercamente, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia, uno de los mejores ejemplos que siempre que me ha gustado mucho decir, es como un extranjero en otro país, es como una embajada. Yo, por ejemplo, soy español y ahora me voy a vivir a Francia, está la embajada de Francia, y ahora desde Francia, cuando se me cumple la estancia, yo voy a la embajada española, ¿qué? A que me sellen una acreditación que la embajada española está reconociendo en Francia que yo soy lo que digo ser, ¿verdad? Es decir, si yo estoy en Francia y digo ser, ¿tú de dónde eres? Y alguien me pregunta, ¿tú de dónde eres? Ah, yo soy español. No veo nada de ti que sea español. Ahora, cuando tú llegas, dices, sí, mira, llegas a la embajada y la embajada te certifica y te está reconociendo de que tú eres español. Pues eso es lo mismo de la iglesia. Cuando alguien permanece y entra en la membresía de una iglesia, ahí la iglesia, en ese reconocimiento del fundamento que hemos leído antes en Mateo 16, ese fundamento de reconocimiento mutuo es el creyente el que está reconociendo que esa iglesia es de Cristo. Y la iglesia, como una embajada, está reconociendo que esa persona permanece al reino de Cristo. También el apóstol Pablo hace esa analogía, y una de las analogías favoritas del apóstol Pablo es describir a la iglesia como un matrimonio. Aquí nos hace referencia cuando dice que las esposas, al igual que las esposas, estén sujetas a sus maridos, así esté, ¿verdad? Así esté la iglesia con Cristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto sobre todo, ¿no? Y esto sobre todo quiere decir, primeramente, no es un ejemplo. Pablo no está poniendo un ejemplo para que nosotros entendamos el matrimonio. Ah, como Cristo en la iglesia sí es el matrimonio. No, al revés. Nosotros, lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo, es que igual que esa analogía del matrimonio, se está revelando el Señor para que podamos entender la Trinidad. El Hijo se sujeta al Padre voluntariamente y el Padre es cabeza del mayor de todo, como se dice el Señor. La iglesia es cabeza de la iglesia, el Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia se sujeta voluntariamente. Por lo tanto, como así Pablo está poniendo la analogía del matrimonio, imaginaos de que yo veo a una familia, a un matrimonio que se van a casar, se casan, están muy felices, el día de la boda, todos están muy enamorados, pero dicen, bueno, ¿dónde vais a vivir juntos? No, nosotros no vamos a vivir juntos, no. Yo he decidido casarme con él, pero ahora vamos a llevar una vida separada, en lo cual, de vez en cuando, sea los domingos, voy a saber de mi marido, ¿verdad? Y sobre todo, hay muchos que dicen que aman a Cristo, pero no a su iglesia, ¿verdad? Ah, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. Pero que si sigues a Cristo, vas a hacerle caso. Y Cristo dice que permanezcas en una iglesia, porque dentro unida a la iglesia del Señor es como la iglesia
es columna y baluarte de la verdad. Imaginaos, cuando iban a invadir estos reinos, todos los soldados habían ido. No, yo amo ese reino, pero yo me voy a dar una vuelta cuando lo están invadiendo, ¿verdad? Por eso, así dice, como en el texto que nosotros hemos leído, Timoteo le dice Pablo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque para citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y sobre todo, hermanos, una cosa que nosotros hacemos, el escudo, ¿no? El escudo en esa batalla de muchos que dicen, yo no pertenezco a una iglesia. El gran escudo donde se ha podido ver es, no hay una iglesia perfecta. Es que como no hay una iglesia perfecta, yo no voy a permanecer en ninguno. Y eso, nada más y nada menos, nosotros es una excusa, ¿no? En la cual no hay una iglesia perfecta, pero está la iglesia del Señor. Por eso, cuando alguien dice, hay muchos hipócritas en la iglesia, cabe mucho más. En la iglesia cabe mucho más hipócrita. Por eso, como así dice Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y uno de los peligros que está sufriendo la iglesia en este tiempo es que cuando evaden ese compromiso que tiene el creyente de permanecer en una iglesia, es sobre todo porque piensan que a la iglesia se van a recibir. Ay, es que en esa iglesia yo no me siento bien. Es que cuando voy a esa iglesia no recibo nada. No, los dones están puestos al servicio de la iglesia, para que la iglesia se beneficie de tus dones. A la iglesia se va a dar, no a recibir. Es el gran error en lo cual hay, ¿no? Y se sobreentiende. Por lo tanto, el reino de Cristo se está edificando por medio de la iglesia, como una embajada que llama a los de otro país, pero que pertenecen al reino, por medio de la predicación del Evangelio. Por eso, la columna más firme que puede tener la iglesia es la fidelidad del Evangelio. La fidelidad. No hay más fidelidad. No venimos a la iglesia a recibir algo, sino venimos a la iglesia a aportar. Y que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, donde el Señor se ha revelado por medio del Evangelio. Y esto nos lleva al tercer peligro. Y estos son pues, los pastores. El primer peligro, el mundo. El segundo peligro, la membresía. El tercer peligro, los pastores. Y esto, repitiendo una vez más, los responsables de apacentar la grey, la iglesia, son los pastores que Dios ha puesto para su iglesia. Siempre decimos que son el don, ¿no? El don que va a aportar. Pero realmente, si nosotros vemos ese don, se puede decir que son hombredones, ¿verdad? Porque el don es el hombre en sí mismo. Cuando un hermano, por ejemplo, pasa por el pasillo de una iglesia y te da un abrazo, ese hermano es el don en sí. Cuando un pastor está dándose en vida por una oveja, por preparar la predicación, por visitar al hermano, no es a ver qué don me va a traer el pastor. El don es el pastor mismo, es el hermano mismo. Cada don, por eso se llaman hombredones, ¿no? El don que cada uno tiene. Nosotros eso lo vemos en Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No puede estar separados pastores y maestros. Un pastor es maestro y un maestro es pastor. No son dos ministerios diferentes. Por eso, cada pastor, primeramente, he de decir, ¿no? Antes de hablar mal de los pastores de aquí de la iglesia, sí que es verdad que tu pastor necesita mucho. El pastor, sea de Chiclana, del Puerto Santa María, de aquí de San Fernando, los líderes de Algeciras, aprovecho. Necesitan algo de ti. Si hay algo que puedes aportar a tu pastor, si hay algo que puedes aportar a tu líder, a tu anciano, es la oración. Ora por tu pastor. Ora. Spurgeon decía que no hay mayor favor que se le puede hacer que es orar. Cualquier, si duda entre que dice, bueno, ¿qué hago? ¿Le llevo un platito de comida o le echo un bizcochito a mi pastor? Tengo 10 minutos, me quedo orando, quédate orando.
Quédate orando. Así aprovecho, aparte se baja la barriga, pero quédate orando porque el pastor realmente lo que necesita es vuestro apoyo, es vuestras oraciones y entender que es un hombre más redimido por la sangre de Cristo. No hay supermanes, no hay superpastores, no hay pastores en los cuales no se cansen, no hay pastores super ungidos, porque dicen que todos tenemos la unción del santo, ¿verdad? Sino hay pastores que necesitan de tu oración, que necesitan de tu oración. Por lo tanto, a los pastores, en ese apoyo de oración, en el apoyo de su vida, el descuido de las almas de los pastores, de sus propias almas, puede llevar al fracaso pastoral. Y llevar al fracaso pastoral, una iglesia donde tiene un pastor o dos, es un fracaso la iglesia. No hay más lamentable una tristeza cuando nosotros vemos la noticia, ha cerrado una iglesia en tal sitio. Buah, eso es lo que más tristeza. Porque cerrar una iglesia es quitar un puntito de luz en medio de la sociedad perversa, como nosotros hemos dicho. Pero, en eso mismo, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo los teólogos han denominado las 3 Fs del peligro ministerial. Esto vale para un aviso a los pastores y líderes y para que la iglesia pueda apoyar en oración al pastor. Las 3 Fs, porque se ha dicho, porque son palabras que empiezan por F. El primer peligro ministerial, ¿no? El primer peligro pastoral es la F de faldas, la F de faldas. Nosotros lamentablemente hemos escuchado muchas veces pastores que han caído por adulterio, por fornicación, y realmente es el cuidado, ¿no? de perder la sensibilidad. Por eso, pastores, hermanos, oren por esto, por los pastores. Cuidad vuestros ojos, cuidad vuestros ojos. Así como David también cayó siendo rey de Israel. Nosotros, los líderes y pastores, pueden caer, hermanos. Oren por sus pastores. Consejo práctico, pues cuidar de la atracción del ministerio y cuidar los ojos. Cuidar, como así David cuando miró y dejó la mirada fija, ya entró esa tentación, ¿verdad? Y David no cuidó sus ojos en su reinado. Segunda F, ya me queda poquito. Segunda F, las finanzas. Segunda F, las finanzas. Por el amor al dinero han caído muchos, como Judas vendió a Cristo. Judas escuchó el Evangelio, andó con el Maestro, andó con el Rey de Reyes, andó con el Señor de Señores, andó con nuestro Dios, anduvo con Cristo, yo que soy muy andaluz. Pero, primera de Timoteo 6, 9, 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si hay un pastor que no ha nacido de nuevo, va a pertenecer al Evangelio de la prosperidad, porque su corazón está manchado, está minado, amando el dinero, porque no dice raíz de todos los males es el dinero, dice, es el amor al dinero, es el amor al dinero. Esto sí viene por una falta de contentamiento, ¿verdad?, al ministerio, a la vida, pero sí la membresía debe de confiar en quien está ejerciendo la labor económica, debe de confiar, y la iglesia debe de ser informada siempre por la fianza que puede tener. Pero nosotros debemos de tener en cuenta, pastores e iglesia, que la iglesia debe de administrar el Evangelio y no el dinero. La iglesia administra y debe de administrar el Evangelio y no el dinero. No porque la iglesia tenga sillas mejores, no porque tenga una pintura mejor, va a atraer a nadie ni va a convertir a nadie. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El Evangelio. La iglesia debe de administrar el Evangelio y no el dinero. Y la tercera F es la fatiga, ¿verdad? El cansancio. Por eso, como he dicho antes, los líderes, los pastores, pues no somos supermanes, sino hombres que sufren debilidades, tentaciones. Ayuda a tu pastor, apoya a tu pastor. Cuando tu pastor esté decaído, tenga ojera, diga, no, eso es tu pastor está decaído y tiene ojera, necesita de la iglesia, necesita del don que pueda dar. El don y el único don que tiene la iglesia no es predicar desde un púlpito, que todos lo vean y que todos puedan estar ahí, no. Todos los dones componen a la iglesia. Un cuerpo está compuesto de muchos miembros, cada miembro en particular, y es necesario
y es necesario. Desde el dedo pequeño del pie, que muchas veces mira y dice, ¿qué haces ahí? ¿Verdad? Cualquier miembro, sea cual sea, sabéis lo que es a lo mejor una palabra de ánimo a tu pastor, que no está teniendo fuerza para preparar un sermón, que tú le des una palabra de ánimo. El Señor te ha puesto para eso aquí. El Señor te ha puesto para eso. Y que tu pastor venga y dé esa palabra, la palabra del Señor, que el Evangelio es poder de Dios también para santificarnos y que la iglesia siga creciendo en santidad. Y tú le diste ese ánimo a tu pastor. Tú le diste ese ánimo. Esas son las 3 F. El pastor Jairo Shaul sacó una 4ª F, que es la fama, efectivamente, la fama. Y es sinónimo de popularidad. Es decir, la popularidad no es mala en sí misma, sino el problema es cuando se mezcla con el orgullo y la soberbia. Cuando se mezcla con el orgullo y la soberbia. El Señor usa también todas las redes sociales como YouTube, Facebook, y quizás si el Señor ha hecho famoso a un pastor, no es para que vaya como de iglesia a iglesia, como si fuese una estrella de Hollywood, sino que el Señor está usando eso, como sabemos ya mucho, y reconociendo que a tanto han usado como Sujel Michelin, Paul Washer, para eso mismo, para llegar de otra manera o de otro modo a personas perdidas. Y sobre todo, peligro, eso es ver a los demás como inferiores, cuando el pastor se siente superior, cuando el pastor se siente súper famoso, de Hollywood, pues lo que vea a los demás como inferiores y buscan el reconocimiento y felicitación. Hermanos, yo puedo decir por experiencia, y hablo con los hermanos, que lo peor que hay es que nos feliciten. ¿Verdad? Lo peor que hay es nos feliciten. No por nada, porque en una semana de preparar el sermón, 3 días son de oración, ayuno, y para quitar eso, ¿no? Lo que conlleva, ¿no? Lo que al ser humano, y realmente eso gusta, ¿verdad? Y es la felicitación. Yo he añadido, me he permitido, con permiso, de poner una 5ª F, que es la familia. La familia. Cuidado con descuidar la familia, ya que el trabajo pastoral comienza en nuestra casa. Cuidado con tener la iglesia organizada, preparado, buenos sermones, pero tener la casa descuidada, los hijos descuidados, las mujeres descuidadas, ¿verdad? Primera de Timoteo 3, como nosotros un poquito antes, en el mismo capítulo, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Verdad? Y ahí es donde empieza eso, donde empieza con el apoyo mutuo de la mujer y empieza el pastorado, empieza en la casa de un hombre. Pero dentro de todo esto, dentro de toda esta masacre, dentro de todo lo que nosotros hacemos como iglesia, que intentamos que la iglesia, de una manera u otra, por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por todo y cada uno de los defectos que nosotros tenemos, a pesar del mundo, en esto alabamos a Dios, que a pesar de todo esto, Cristo sigue edificando a su iglesia. Gloria a Dios por ello. No decimos que Cristo edifica su iglesia con nosotros, no. Decimos que Cristo edifica su iglesia a pesar de nosotros. Y la iglesia es el que tiene el buen pastor, y en eso nosotros, pastores, hermanos, es lo que nosotros descansamos, que la iglesia tiene el buen pastor, que a pesar del mundo, a pesar de nosotros, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, ya que Cristo es quien sostiene a su iglesia. Cristo es el que está sosteniendo que tú no te hayas apartado, Cristo es el que está sosteniendo que tenga un pastor, Cristo es el que está sosteniendo con su gracia que todos los domingos pueda tener predicación, porque Él es el buen pastor de la iglesia. Él es la verdad, el camino y la vida. Por eso nosotros leemos en el conocidísimo Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien
La misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, Cristo es el buen pastor que guía a su iglesia y que da su vida por ella. Nosotros hemos visto esa analogía, ¿verdad? Cristo es el esposo que la sostiene a su esposa, el marido perfecto que a pesar de las tinieblas de este mundo nos guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y como dice este salmo, ¿no? Dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Cristo está con nosotros. Aunque ande por sombra de muerte, aunque sea perseguido, aunque te lleve la vida, que nosotros digamos como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Que nosotros podamos decir y tener este sentido por este sentir por la iglesia, este sentir por lo que Cristo ha hecho por cada uno de los que estamos aquí sentados, porque si tú eres creyente ya Cristo te libró del mayor peligro que tú tenías, que es la ira de Dios. Cristo se puso en propiciación por nuestros pecados, se puso en la brecha y el Padre cargó nuestra condena, nuestra maldad, nuestra iniquidad, suya sobre Él, para que ahora nosotros seamos contados en justicia de Dios en Él. Como dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que ahora el Señor, Cristo Jesús, por medio del sacrificio, ha preparado a su esposa para ser recibida en la boda del Cordero. Que menor que eso, se nos va nuestro entendimiento. Yo no lo entiendo, hermano, yo no lo entiendo, pero me gozo en ello. Me gozo en ello, como dice Apocalipsis, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, y otra esta palabra, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Gloria a Dios. Y esa es la iglesia, y eso es la iglesia. Nosotros podemos verla, no sé si saben lo que es un tráiler antes de ver una película. Antes de ver una película te echan una pequeña escena y te dicen lo que va a ser la película. Nosotros podemos decir que la iglesia es un tráiler de lo que nos espera en la eternidad. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, a ti, el único Dios vivo, Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, porque tú y solo tú, Señor, nos amaste con un amor eterno que nosotros no podemos entender desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque tú y solo tú, Señor, por la obra de tu Hijo perfecta, en sacrificio, en obediencia, de Cristo Jesús, Señor, tú nos rescataste de nuestra manera vana de vivir y nos llevaste hacia tu luz admirable. Por eso te damos gracias, Señor, por habernos puesto, Señor, como tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú hiciste la obra por medio de tu Hijo, Señor, para que tú ahora nos mires, Señor, como tú, Señor, ves a Cristo. Como tú lo ves, Señor. Gracias, Señor, porque no nos ama, Señor, con un amor normal, sino nos ama como tú amas a tu propio Hijo, Señor. Y tú aborreciste a tu Hijo, como así nosotros no lo merecimos. Por eso, Señor, te damos gracias por habernos traído un día más aquí, por habernos guiado, Señor, por sostenernos, porque en todo momento, Señor, tú nos cuidas, Señor, a tu iglesia, y así te seguimos pidiendo, que tú nos sigas guiando, que tú nos sigas dando fuerza, porque tú das fuerza al cansado. Y que en todo ello, Señor, sea para gloria y alabanza de tu gracia. Así, en el poderoso y precioso nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, te lo pedimos todo. Amén. Amén.